Hoy en el frasco. La República Islámica de Irán afirma que Israel pagará por la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas asesinado en un ataque aéreo en Teherán. El pasado 1 de octubre, Irán atacó a Israel. Ayer respondió Irán con este lanzamiento de más de 150 misiles, casi 200 misiles. Ataques de Irán que han hecho daño. Quizás no hayan matado a ninguna persona, pero ha demostrado la vulnerabilidad de Israel. Israel dice que lograron interceptar muchos de los misiles. Además, Washington confirmó que sus buques desplegados en la región colaboraron en la defensa. Teniendo en cuenta las imágenes que hemos visto, en las cuales la defensa aérea israelí lograba interceptar 1 de cada 8 a 10 misiles, no solo podemos decir que ha sido un completo éxito. Estas imágenes de satélite confirman que hay algún tipo de daño en la parte superior de este edificio, así que los misiles atacaron esta parte de Israel. Esta es la base aérea de Nevatim. El mito de que Israel es prácticamente intocable saltó por los aires. O sea, las defensas israelíes no pudieron hacer nada contra los misiles iraníes. Mientras tanto, el régimen israelí descarga su furia contra los civiles libaneses. Lo que estamos viendo aquí es Beirut, la capital del Líbano, que ha sido asediada en las últimas semanas por los ataques de Israel, particularmente bombardeos aéreos en esas zonas. La destrucción, por ejemplo, pues es enorme. O sea, la gente, estamos hablando de miles de personas que están perdiendo sus hogares porque Israel no para de bombardear noche y día pues, los suburbios de Beirut. Hablaremos de esto y más con nuestra invitada del día. El frasco, vulnerando la cúpula de los medios dominantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medios sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Muchas veces los medios dominantes apelan a dar información parcializada para sostener ciertas narrativas. Una de estas maniobras consiste en ignorar los antecedentes. Esto ocurría más de 2 meses atrás. Israel mata al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán. Israel ni niega ni confirma. Cuando es así es porque habitualmente es efectivamente una operación de los grupos especiales israelíes. Por cierto, con este asesinato los responsables dejaron más que claro que los diálogos por el alto el fuego no les interesan en absoluto. Haniyeh era el negociador de Hamas junto a Qatar en los intentos para lograr un alto el fuego con Estados Unidos e Israel. Y justamente tras el ataque que asesinó a quien entablaba negociaciones por el alto al fuego, llegó la advertencia de Teherán. La República Islámica de Irán afirma que Israel pagará por la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas asesinado en un ataque aéreo en Teherán. El asesinato de Ismail Haniyeh y otro reloj que empieza a correr. Pero eso no fue todo. Tras ese ataque terrorista en Irán, el régimen de Netanyahu cometió otro brutal ataque y asesinato, pero en el Líbano. Y atención con lo que revela el ministro de Exteriores de ese país. Hassan Nasrallah había acordado un alto al fuego momentos antes de ser asesinado. Estuvo de acuerdo. Estuvimos completamente de acuerdo. El Líbano acordó cesar el fuego consultando con Hezbollah e informamos a los estadounidenses y los franceses sobre lo ocurrido. Nos dijeron que el señor Netanyahu también estaba de acuerdo con la declaración que emitieron ambos presidentes. Este accionar del régimen israelí nos recuerda a palabras del Che Guevara que parece que las hubiera dicho hoy mismo. Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Todo esto ha dejado más que claro a quien no le interesan ni el alto el fuego, ni el diálogo, ni mucho menos la paz. Y lo cierto es que Irán fue muy paciente para responder. La respuesta yo creo que intuíamos que iba a ser más o menos inevitable después de la muerte de Nasrallah. O sea, cuando mataron a Ismail Haniyeh, pues todavía hubo una contención. Es decir, fueron agresiones que se sabía que iban a tener una consecuente respuesta. Sin embargo, la mayoría de los medios presentaron la respuesta de Irán simplemente como un ataque. El pasado 1 de octubre, Irán atacó a Israel. El ataque con misiles balísticos que el martes lanzó Irán contra Israel.
Pocos medios hablaron de respuesta porque omitir los antecedentes haría más sencillo generar la idea de que Irán atacó primero y eso le daría a Israel el derecho a responder, justamente lo contrario a los hechos. Israel amenaza con responder ataque con misiles de Irán. ¿Cómo podría responder Israel al reciente ataque de misiles y qué capacidad de réplica tiene Irán? Y si ya de por sí estamos hablando de manipulación desde el minuto cero, imaginen si lo que vino después no fue de mínima para sospechar. Israel dice que lograron interceptar muchos de los misiles. Además, Washington confirmó que sus buques desplegados en la región colaboraron en la defensa. Blinken apuntó que, según reportes preliminares, Israel repelió efectivamente el ataque gracias al apoyo activo de Estados Unidos. Bueno, habría que preguntarle a Blinken qué entiende por efectivamente, ¿verdad? Teniendo en cuenta las imágenes que hemos visto, en las cuales pues, la defensa aérea israelí lograba interceptar 1 de cada 8 a 10 misiles, no solo podemos decir que ha sido un completo éxito. Y pese a que claramente se observa cómo impactaron los misiles, la BBC tuvo la mala idea de querer hacerle publicidad a la llamada cúpula de hierro israelí, pero se le colaron las respuestas. El domo de hierro y la onda de David, cómo es el sofisticado sistema de defensa aérea con el que Israel repelió el ataque de Irán. Y veamos algunas respuestas de los usuarios. Domo de hierro, más bien la coladera de hierro. El objetivo era militar y les destrozaron lo que querían. No se trata de matar siempre niños para tener el objetivo cumplido como hace Israel. Es el domo de cristal. Pasó el 90% de los misiles, así le digan al mundo lo contrario. El mito de que Israel es prácticamente intocable saltó por los aires. O sea, las defensas israelíes no pudieron hacer nada contra los misiles iraníes. Y evidentemente los propagandistas de Netanyahu tuvieron algunas reuniones para ver cómo maquillar lo ocurrido. Bueno, se ve que la tormenta de ideas no fue muy productiva. Un periodista publicó en la red X: Israel está tratando desesperadamente de ocultar el daño causado por Irán. Han colocado nubes digitales sobre las bases aéreas de Tel Nof y Nevatim en las imágenes satelitales de hoy. Patético. Y por cierto, cuando ya el patetismo no pudo tapar lo evidente, tal parece que las nubes se tuvieron que disipar. Israel admite que ataque iraní alcanzó bases militares y trata de restarle importancia. El ingeniero Javier Ceballo dice: ya no pueden manipular las realidades. Todas las bases militares que fueron objetivos fueron alcanzadas. Estas imágenes de satélite confirman que hay algún tipo de daño en la parte superior de este edificio, así que los misiles atacaron esta parte de Israel. Esta es la base aérea de Nevatim. 2 bases militares de donde salieron los aviones F-35 y F-15 que atacaron Líbano, donde murió el líder de Hezbollah, Nasrallah, pues han sufrido una 10 impactos y la otra 15 impactos. Esto está ya comprobado por imágenes satelitales y por el estudio de los vídeos. Y ahora tenemos la doble vara porque vamos a regresar al tratamiento mediático, porque cuando Israel atacaba al Líbano ya desde semanas atrás, la BBC lo titulaba usando la voz pasiva, es decir, escondiendo al responsable. Las bombas estaban por todas partes, la gente que huye de los ataques aéreos en el Líbano. Sin embargo, cuando se trató de la respuesta de Irán, ¿se imaginan si solo titularon "La gente huye de los ataques aéreos en Tel Aviv"? Spoiler, obviamente que no. Irán lanza más de 180 misiles balísticos contra Israel. Esto no es periodismo, es ingeniería narrativa. Desde Gaza hasta el Líbano se trata de un encubrimiento de la escena del crimen. Cuando los medios prefieren el silencio a la verdad, ya no son periodistas sino cómplices. Otro caso es el del medio El Mundo, que quiso culpar a Irán por escalar la situación, como si las invasiones y ataques librados por Israel y Estados Unidos en la región no existieran. Irán fustiga a Israel con un ataque masivo y desata la guerra regional. Así que para este panfleto, Irán desata la guerra regional por lanzar misiles a bases militares israelíes. En cambio, Israel, que invade Líbano, bombardea Siria y lleva 42.000 muertos en Gaza, es el país pacífico más democrático de Oriente Próximo. Y en este mundo del revés, el régimen infanticida quiso instalar la idea de que Irán apuntó a los civiles israelíes. ¿Será que alguien se está mirando al espejo?
El ejército israelí afirma que el objetivo del ataque de Irán era matar a miles de civiles. El comunicador social Hernán Muriel dice: ¿se dan cuenta de que no murió ni un solo niño, una sola mujer, un solo anciano en el bombardeo de Irán a Israel? 0 muertos. Desde Teherán confirman que los ataques fueron dirigidos a bases militares y almacenes armamentísticos. Es la gran diferencia con los ataques de Israel. Ellos sí masacran a la gente, han perpetrado un infanticidio, se ensañan con los más inocentes. Efectivamente, ese ensañamiento con los más inocentes, además de Gaza, donde ya van más de un año de bombardeos sobre civiles, se está replicando en el Líbano. Así se ven los terribles bombardeos esta noche en el sur de Beirut, donde los aviones de guerra sionistas atacan los barrios civiles con bombas estadounidenses de 1 tonelada de explosivos. Y mientras masacran a distancia, el ejército israelí comenzó una invasión, se lanzó a invadir, una incursión terrestre limitada. Israel anuncia inicio de operación terrestre limitada en el Líbano. Importante, lleven cuidado, no confundan estos términos o correrán el riesgo de ser censurados en alguno de esos países que aseguran ser un paraíso de derechos y libertades. Lo cierto es que el régimen israelí siguió adelante con el plan de Netanyahu de incendiarlo todo, pero al tratar de invadir el Líbano, se encontró con una resistencia defendiendo la soberanía de su país. Hezbollah frustra la invasión terrestre israelí al Líbano e inflige duro golpe. 80 militares muertos y heridos y al menos 5 tanques destruidos. Y medios que durante meses simplemente enumeraron a los civiles palestinos asesinados, aquí se detuvieron para intentar conmover con los soldados abatidos que intentaron invadir territorio ajeno. ¿Quiénes son los 8 soldados israelíes muertos en enfrentamientos con Hezbollah en el sur del Líbano? Las muertes de los soldados han generado muestras de condolencias y duelo en todo el país. Y la periodista Caitlin Johnston dice: Hezbollah está matando a soldados israelíes que invaden su país, mientras que soldados israelíes matan deliberadamente a mujeres, niños, personal médico y periodistas. Adivinen a qué bando Occidente llama terroristas. Por supuesto que el régimen israelí no actúa solo. Las bombas que hoy asesinan o hieren a los libaneses fueron suministradas por el mismo país que ahora juega cínicamente a ser solidario. Estados Unidos anuncia una ayuda de 143 millones de euros para los desplazados en Líbano a causa del conflicto. Es decir, que uno de los máximos responsables de generar esos desplazados envía ayuda económica para desplazados. Una ayuda que equivale a menos del 2% de lo que le manda a los que bombardean. Estados Unidos envía ayuda al Líbano tras financiar con más de 8.7 mil millones a Israel. Estados Unidos ha enviado más soldados, buques y aviones a Oriente Próximo tras cada escalada de Netanyahu en la guerra. Y sobre la hipocresía y doble rasero que existe desde hace décadas en la región, veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. Nunca se oye a los funcionarios occidentales decir: el Líbano tiene derecho a la legítima defensa, Palestina tiene derecho a la legítima defensa, Irak tiene derecho a la legítima defensa, Irán tiene derecho a la legítima defensa. ¿Cómo es un derecho si solo se aplica a Israel y pueden atacar a quien quieran? Bueno, muy bien, y para nosotros siempre es un gusto recibir a Anabel Sicherolali, licenciada en Ciencia Política, comunicadora y analista internacional. Anabel, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, como siempre. Anabel, allí veíamos, ¿no?, tuit. A esta altura del partido sorprende que aún haya quienes sostengan que el régimen israelí es quien se está defendiendo y las personas o los movimientos de resistencia que justamente repelen la invasión son los terroristas. Bueno, eso siempre lo hemos visto, no es algo novedoso de Israel. Israel, cuando se habla en los medios o cuando se habla en distintas situaciones, siempre se olvidan de todo el contexto histórico en el cual los pueblos están resistiendo. Obviamente, las resistencias surgen como consecuencia. Lo hemos visto, por ejemplo, con Hamas en la Franja de Gaza, en el 87, lo hemos visto con Hezbollah, también en el 82. ¿Producto de qué? Producto del agravamiento, la profundización de los genocidios. Entonces, siempre está bueno poder recalcar en esas situaciones que las resistencias vienen por un motivo y que hay que poder ver el panorama entero, la historia en general, la historia integralmente, porque si no parece como que
las resistencias o las cuestiones así de los levantamientos populares surgen como por arte de magia. Claro. Y bueno, ya hemos visto, el Estado de Israel siempre tiene como un precedente para que luego los pueblos, cualquiera sea, el sirio, el iraquí, el palestino, el libanés en general, tengan que responder de alguna manera. Y eso es lo que luego los medios muestran, es la selectividad de la información. Ahora, Anabel, justamente hablabas, ¿no?, de esto, Israel atacando no solo la Franja de Gaza o Cisjordania, Líbano, Siria, Irán. ¿Qué es lo que está buscando el régimen israelí? ¿Es solamente Netanyahu, un criminal tratando de salvarse? Para mí que sí. Hay una situación interna en lo que es el Estado de Israel. La población israelí está agotadísima. Hemos visto movilizaciones en Tel Aviv de la población israelí haciéndole movilizaciones todo el tiempo a Netanyahu por los famosos rehenes de Hamas, lo que yo siempre le digo, para mí son los retenidos. Y lo que hace Netanyahu es como una especie de manotazo de ahogado de querer desviar el foco de atención a otra región, en este caso es el sur del Líbano. Pero obviamente hemos visto la apertura de 7 frentes bélicos. Es bestial. Y es algo que no hemos visto jamás. Una especie de apertura de una guerra regional que la comunidad internacional la está dejando pasar. Todo esto es de alguna manera para que lo que sería la administración de Biden tome cartas en el asunto. Israel se lo viene pidiendo hace meses y Biden está tratando de bajar las aguas porque están en medio de una campaña electoral, quiere mostrar su lado más humanitario, lo más antibélico posible. Y bueno, sinceramente esto es lo que está ocurriendo, la apertura de 7 frentes bélicos, como bien mencionaste, de alguna manera para aumentar o mejorar su imagen política hacia adentro del Estado de Israel. Ahora, fíjate que el régimen israelí se jacta siempre de ser muy fuerte y sin embargo termina recurriendo, como ha ocurrido en esta respuesta de Irán, a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Vos ves que, digamos, todo este derramamiento de sangre se puede sintetizar en que Estados Unidos quiere mantener ese enclave, esa especie de base militar allí? Sí, obviamente, totalmente. Israel funciona como una base militar de los Estados Unidos, es como el gran enclave en toda la región. Lo que pasa es que ahora Biden está en esta situación electoral, bueno, lo que sería Kamala Harris, ¿no? De querer bajar un poco las aguas. Trump está queriendo mostrar otra cosa, Trump está mostrándose un poco más conciliador, no solamente con la cuestión de Medio Oriente, mismo también con Ucrania y con Rusia. Así que sí, lo que está queriendo hacer Estados Unidos es mantener un pie, pero pisando despacito, porque obviamente meterse en esa situación implica que intervenga Irán como ha intervenido en esta última respuesta que ha hecho, que intervenga Rusia, que de hecho lo ha hecho interceptando los misiles que han pasado por Siria, que intervenga quizás también China. Bueno, sería un caos a nivel global y si, por ejemplo, se detona algo fuerte con la cuestión de Irán siendo un gran capital en lo que es la cuestión petrolera, aumenta el precio del barril de petróleo y eso nos afecta globalmente a todos. Entonces, sí, lo que está haciendo Estados Unidos es pisar despacito, por lo menos hasta que pasen las elecciones en los Estados Unidos. Ahora, ¿crees que estos golpes que ha recibido la resistencia, ¿no?, múltiples golpes y muy duros, la han debilitado o por el contrario la terminan fortaleciendo? Bueno, por lo menos mediáticamente parece que la han debilitado, pero cuando respondió Irán pareció que todo estaba bajo control. Sí, lo que está buscando Israel es debilitar no solamente la resistencia en Palestina, sino la resistencia nacional en el Líbano. Al debilitar estas 2 grandes resistencias y cortarles el vínculo fraternal que tienen, de alguna manera está generando como 2 vías libres para el avance territorial en estos 2 territorios, tanto en la Franja de Gaza como en el sur del Líbano, que son territorios estratégicos. Así que no, yo creo que mediáticamente se las quisieron mostrar como débiles, pero afortunadamente Irán respondió rápidamente y ahí se está viendo todo lo que es una
en la cuestión de la resistencia, porque después los estados nacionales son otro mundo, se está viendo por lo menos un respaldo muy grande. Ahora, ¿ves? Ya se ha cumplido un año del recrudecimiento del genocidio. ¿Crees que hay una mayor conciencia a nivel global, pensando lo que pasó, por ejemplo, en las universidades, los pueblos saliendo a las calles, el crecimiento del boicot? ¿Crees que el sionismo está probablemente en su peor momento histórico? Sí, totalmente. No solamente están las universidades, los pueblos, están también los gobiernos nacionales y en foros internacionales. Tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Bolivia, el caso mexicano también, España también. Irlanda ni hablar, Irlanda un gran aliado de la causa palestina. Los gobiernos nacionales se están también pronunciando y esto es grandísimo porque también están sentando bases en lo que es la llamada comunidad internacional, en foros internacionales. De hecho, el presidente palestino dio un discurso fuerte en la Asamblea General de Naciones Unidas. También ahí sentó como 12 grandes puntos de lo que busca como Estado nacional o como el Estado de Palestina. Yo creo que sí, este es el gran momento en el que Israel está buscando ayuda por todos lados. De hecho, este gran avance, esta gran invasión en el Líbano es de alguna manera para llamarle la atención a los Estados Unidos para que de una vez por todas los ayuden. Porque sí, Israel está acorralado, no solamente en la cuestión contra la resistencia, sino también mediáticamente. Y también en lo que respecta en los foros internacionales. Así que sí, yo creo que Israel está buscando ese manotazo de ahogado porque está muy débil. Ahora, Anabel, antes mencionabas estos países de América Latina que han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino, pero inevitablemente tenemos que hablar de lo que ocurre aquí en Argentina, ¿no? ¿Cómo ves, sobre todo esta cuestión ha volado por el aire toda esta cuestión del papel neutral que ha tenido el país históricamente, ¿no? Con un alineamiento que creo que es vergonzoso, ¿no? Es bestial porque se está hablando mucho, teóricamente, de una sobreideologización de la política exterior. Toda la gestión que está llevando a cabo Milei en lo que es en las relaciones internacionales van en las antípodas, no solamente de una cuestión ideológica, van en las antípodas del interés argentino. Claro. El interés argentino máximo, que es algo que nos une absolutamente a todos, es la causa Malvinas. La causa Malvinas es algo que lo sostienen y lo apoyan los países árabes desde el inicio. Lamentablemente su comportamiento en lo que es la política exterior es lamentable porque nos está llevando a un precipicio, a una no neutralidad, a una injerencia en algo que a los argentinos no nos compete, anteponiendo los intereses del Estado de Israel por sobre los intereses del pueblo argentino. Igual esto ya lo sabíamos desde el vamos, porque en su campaña electoral él, en lugar de levantar la bandera argentina, levantaba la bandera del régimen sionista. Entonces, la verdad que yo no estoy sorprendida en lo absoluto. Es lamentable porque tener que retroceder y poder iniciar de nuevo en una nueva gestión de otro tinte político va a ser muy difícil. De hecho, la Argentina perdió estratégicamente su lugar en los BRICS, otro gran animal en lo que es la cuestión económica, ¿no? Porque ya le ganó el G7. Entonces, no, lamentablemente la gestión de Milei deja muchísimo que desear, pero bueno, lamentablemente ya lo sabíamos. Anabel, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que, por supuesto, está totalmente vinculada a lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. La unidad solo puede establecerse si la independencia es un preludio de ella. La mayor esperanza para los árabes no se logrará a menos que la voluntad de los árabes se libere de los grilletes del colonialismo y sus cadenas. Gamal Abdel Nasser. Se ha cumplido un año ya de la intensificación del genocidio contra el pueblo palestino. Y ahora ese criminal que solo busca salvar su pellejo extiende el horror hacia el Líbano con la intención de seguir incendiando toda la región. Queda claro quién apunta, dispara y asesina a los civiles, pero también quienes le dan las balas y le ayudan a jalar el gatillo. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias.
que no se puede confiar en el imperialismo, nada.